Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos, a todas. Consejera, saludarle, por supuesto, darle la bienvenida a esta comisión en la que estaremos, pues, 4 años viéndonos, más de 40 comisiones. Yo voy a ser muy breve porque, como el propio título de la comparecencia determina, la intención del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, es que nos exponga, en la medida que el tiempo que tiene asignado le permita, pues nos diga y nos detalle cuáles son los objetivos y las líneas estratégicas que se ha marcado el actual Gobierno de Canarias respecto a la política tributaria, financiera y presupuestaria en el corto, medio y largo plazo, lógicamente porque esas son las materias de su competencia. Y le pregunto esto porque, tras analizar pues, el contenido tanto de los programas electorales, de la formación política a la que usted pertenece, al Partido Popular, como la de su socio de gobierno, Coalición Canaria, como también de examinar el documento del pacto de gobierno que ambas formaciones, Coalición Canaria y el Partido Popular, suscribieron el pasado 6 de junio, y una vez estudiados, contrastarlos con las declaraciones realizadas pues, en los últimos 51 días por miembros del Gobierno, llámese el presidente, el señor Clavijo, o el vicepresidente del Gobierno y presidente del PP, el señor Manuel Domínguez, pues sinceramente le digo que la ecuación en mucha parte no me encaja. Y además, si a eso le añado el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno hace escasamente 2 días, el pasado 4 de septiembre, es decir, es un decreto en el que se modifican las bonificaciones de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la segunda gran medida tributaria anunciada por este Gobierno. También le pediría que nos explicara, por una parte, pues cuáles son las razones por las que el Gobierno ha decidido materializar primero la segunda medida de su compromiso electoral antes que la primera, que la medida estrella, que era bajar el IGIC del 7 al 5%, y por la otra, en qué va a repercutir la eliminación del impuesto de sucesiones y de donaciones en el día a día de los canarios y canarias, y además de cuál, también por contra, va a ser su repercusión en la financiación de los servicios públicos esenciales, en la financiación de la sanidad, de la educación y del asunto de la acción social, más aún teniendo en cuenta que a partir del 24 la cláusula de escape se desactiva. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Consejera, decirle que, sinceramente, para mi decepción en su intervención, no ha dicho nada distinto de lo que no hubiera podido decir cualquier otro gobierno que hubiera estado conformado por cualquier otro conjunto de partidos, y además, más que en esta comisión, de lo que ha hablado es algo de lo que debería hablar en la próxima comisión, en la de Asuntos Europeos, que inicia creo que a las 12 de la mañana. Pero de política tributaria, que es por lo menos lo que yo he incidido, ha hablado apenas nada. Pero bueno, visto lo visto, yo ajustándome en cualquier caso a lo que existe, o sea, a su programa, a su documento de pacto, a lo manifestado por los máximos responsables de este Gobierno, por el presidente del Gobierno, por el señor Clavijo, y por el vicepresidente, el señor Domínguez, y además de lo que acaba, porque fue lo único que ha manifestado, que es que no entendía por qué en Canarias no podíamos gozar del beneficio de no pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque es lo mismo de que esté bonificada al 99%, pues yo ya le digo o le manifiesto la absoluta y firme oposición por parte de mi grupo parlamentario, del grupo parlamentario al que represento, de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Y en el documento del pacto, vuelvo y repito, en las afirmaciones de estos máximos dirigentes y en lo poquito que usted ha dicho a mí, pues solo me da para llegar a 2 conclusiones, o 2 y pico. Que la primera, pues que el único objetivo de este Gobierno en materia tributaria es favorecer a los que más tienen, no como lo que dicen una y otra vez, y como además viene plasmado, insisto, en el documento del propio pacto, es más, viene plasmado en la exposición de motivos del decreto ley, y dicen que, ese decreto ley que, como dije antes, se aprobó hace 2 días,
que dice, y le pediría que escucharan, que la razón de bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% es contribuir, por una parte, a la reducción de la inflación y, por otra, a dinamizar la actividad económica. Y yo me pregunto en qué reduce la inflación y dinamiza la actividad económica el que una persona acepte una herencia superior a 1.200.000 euros. ¿Cuántas familias, y más concretamente, cuántas familias con rentas medias pues heredan cada día o cada mes, que me da igual, bienes por valor de esa cantidad de 1.200.000 euros, que además, como dice el decreto, les permita recuperar la parte de la renta disponible que en el proceso inflacionario pues se ha visto, que lo que nos encontramos inmersos, se les ha sustraído y que les impide llegar a final de mes. Y yo además hablo de 1.200.000 euros, porque al contrario de lo que se ha dicho por los que ahora conforman el gobierno, que antes conformaban la oposición, el impuesto sobre sociedades, de sucesiones y donaciones sí que ha estado bonificado. Se bonificaba el 99% a las herencias hasta 300.000, de valor hasta 300.000 euros, y a partir de ahí lo que ocurría es que las bonificaciones iban disminuyendo a partir de que el valor de las herencias iba subiendo hasta llegar al cero, cuando era de 1.200.000 euros. Y a eso, de lo que, o sea, que, vamos, que ya entendemos que son grandes patrimonios, y a eso es lo que el gobierno llama a aplicar una política tributaria justa, progresiva y equilibrada, que lo pone en el documento del pacto y lo pone en la exposición de motivos del decreto ley, insisto, una política tributaria justa, progresiva y equilibrada, que es la denominación que ya le he dicho han puesto en ambos documentos. De verdad yo preguntaría si alguien se cree que aplicar una bonificación lineal del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, que no pague este impuesto tanto, herede 100.000 euros como herede 10 millones de euros, es el reflejo de una política tributaria justa, progresiva y equilibrada. Y además también es que me da la impresión de que se olvidan de que la Constitución, no cualquier norma, no, la Constitución determina que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos políticos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. En definitiva, que paguen todos los que tienen que pagar, pero además que paguen más los que más tienen o los que más ganan. Y desde luego está claro que con una bonificación absoluta y lineal eso no se cumple. Y una segunda conclusión es que la prioridad, por ende, la prioridad del gobierno o de este gobierno, actual gobierno de Canarias, no es precisamente dotar más y mejor a los servicios públicos esenciales, desarrollar pues, más políticas de inclusión social, facilitar que haya un parque público de viviendas destinadas pues, al alquiler social, combatir la violencia de género, garantizar la seguridad y la justicia o renovar las infraestructuras y equipamientos públicos. Y digo que no es la prioridad de este gobierno porque a los hechos me remito. La actuación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones es una bonificación lineal, no progresiva, no lineal del impuesto de sucesiones y donaciones, es un hecho evidente. Este gobierno, este actual gobierno de Canarias, este que suscribió un acuerdo destinado a la mejora de la calidad de vida y a la modernización de Canarias, y repito, para la mejora de la calidad de vida y la modernización de Canarias, clarísimamente ignora lo que es evidente, lo que está más que estudiado, analizado y contrastado, que el mantenimiento del estado del bienestar solo se consolida cuando existen ingresos suficientes para no ponerlo en riesgo. ¿Y cómo se pone en riesgo? Pues pura y llanamente bajando los impuestos a los que más tienen, porque es que solo de los impuestos es de los que pueden las administraciones ejercer pues, o facilitar esos servicios públicos. ¿Y por qué? Pues porque para bajar los impuestos a los que más tienen o a los que más ganan, lo que conlleva, insisto, es una reducción de los ingresos públicos. Y el resultado de reducir esos ingresos públicos es pues, mayor desigualdad en el acceso a la educación o a la sanidad, la desvalorización de las pensiones, el empobrecimiento y el aumento de las privatizaciones y, por supuesto, mayores beneficios para la clase alta. Y esto no es otra cosa, señorías, que
las políticas que ustedes pretenden, que no lo han ocultado, que siguen y persiguen, pero que desde luego nada tienen que ver con los discursos que tienen. Muchas gracias. Gracias, señora González. Grupo